nuestro compañero Cepeda de solucionar ese tema de la publicidad y todo lo que se implica esta semana. Sin embargo, cualquier duda, inquietud, la pueden comentar con las compañeras acá sentadas, con la compañera y conmigo. Y nosotros directamente gestionaremos directamente con ustedes todo eso. Es más, hago una propuesta, ya que veo ese espíritu. La idea es que las personas ahorita que nos regalen el nombre de la lista, nosotros ya sabemos que son unas personas que quieren salir a volantear, que quieren pegar su pendón en la casa, ¿cierto? Entonces ya sabemos, el compañero quiere pegar un pendón en la casa, llegó el primer pendón, el primero que se ofreció a pegarlo en la casa, el compañero pega su pendón. ¿Sí me hago entender? Pero eso lo podemos solucionar después de la conversación, porque yo creo que el tema laboral, el tema de cómo funciona la ley en este aspecto, sí es importante, porque tenemos que hablar de un solo discurso, ¿sí? Y ese solo discurso nos invita a que nosotros, cuando hablemos sobre el vecino, nos estemos tomando el tinto con el primo, cuando estemos comprando el pan, demos más argumentos para que ese compañero y esa compañera diga, hay que votar por usted. Muchas gracias. Compañeros, como lo habíamos dicho antes, una moción de procedimiento. Más tarde todas esas inquietudes se las respondemos. Estamos con la charla de la parte laboral y pensional, entonces continuamos y más tarde. Pero yo quiero contestar una pregunta, tal vez un planteamiento que han hecho los compañeros que tiene que ver con lo siguiente. No olviden que nosotros tenemos presidente, tenemos esa pequeña parte del gobierno, pero recuerden que los escenarios de poder del gobierno también no tienen otras estructuras. La rama judicial y el sector regional. El proceso de vinculación, particularmente de trabajadores al interior de estas instituciones, está regulado. Vamos a ver, Robinson, que temas relacionados con la carrera administrativa son asuntos que terminan limitando muchas veces los procesos de nombramiento, y en algunos casos, quienes tienen la capacidad, el conocimiento. Yo hablaba esta mañana con un compañero Cinedian que estuvo en la oficina, que tiene asamblea, además quedamos comprometidos en ir a atender usted y yo el jueves parte de la asamblea abajo en un espacio que van a tener después del peaje, por el lado donde quedaba el centro campestre. Tiene más o menos unos 1.500 delegados a nivel nacional para plantear un poco la discusión de qué está pasando con la formalización laboral. Y es que, aunque es una apuesta de este gobierno, hay temas en la estructura que no funcionan. Le doy un ejemplo. El gobierno vino con su ministro aquí a la sala Carlos Nader y expidió un decreto que habló de la formalización docente en la Universidad de Caldas. Pues que la universidad no la maneja este gobierno, ¿cierto? Hay una participación donde hay otros sectores. Está la gobernación, está el sector académico, están los egresados, están los gremios, y la decisión la toma ¿qué? El Consejo. Entonces ahí no tenemos la mayoría para garantizar que la decisión que se toma de formalización se ejecute como el gobierno la planteó. Y eso es lo que hay que explicar. Nos está pasando con el predial, ¿no? Nos montaron unos bloqueos en el país intentando plantear que es que la decisión fue este gobierno, el que expidió la norma relacionada con el avalúo fue Iván Duque. Y quienes contrataron fueron los alcaldes y los gobernadores. Ahora hay que explicarlo, hace parte del debate, por eso tenemos que, y por eso le apostamos, a tener mayorías en el Congreso. No lo logramos, hay que hacer coaliciones. ¿Y hacer coaliciones qué significa? Que nos toca buscar amigos en otros sectores políticos, y puede que no nos guste. Toca, ¿cierto? Ni siquiera siendo mayoría debieron pensarse el tema de imponer sus posiciones y puntos de vista, porque hay que construir desde la diferencia, que es lo que no hemos logrado garantizar. Pero es donde quiero decirles que sí, yo mismo he sufrido las consecuencias de la falta de diálogo y de relacionamiento directo con un gobierno que no va a seguir, pero yo eso lo entiendo, que era parte un poco de la discusión que quería como aportarle a no, yo creo que está importante porque, por ejemplo, a propósito de la pregunta, en el caso de la Universidad de Caldas, el gobierno Petro ha venido mirando unos buenos recursos en los últimos 3 años, pero esos recursos se destinan a otras acciones, no a la formalización laboral de los profesores ocasionales y catedráticos. Pero entonces lo que decía Oscar es muy importante, quienes integran el Consejo Superior, que son 9 de sus integrantes en el caso de la Universidad de Caldas. Entonces necesitamos es impactar
en cada uno de los órganos del poder. La doctora Patricia tenía una intervención. Sí, yo quería decirle a los sobre el tema laboral, que le explican compañeras, que hay tres puntos que son muy importantes y que se desarrollan después de la aprobación de la reforma laboral y una nueva ley laboral. La primera, ¿qué se justificó por el gobierno de todo el de lo que teníamos en ese momento? O sea, cómo ellos lo justificaron y cómo nuestra compañera María, la que iba a venir ahora, Lorena Vélez, se lo explican tan perfectamente que es un programa, por si lo quieren escuchar, que se llama A Fondo con María Cristina Lozano. ¿Cómo esa justificación realmente no tuvo ningún fundamento? Esa es la primera. La segunda, muy importante, que les explicamos, después de la reforma se resalta la discusión del salario mínimo o el salario llamado por el gobierno el salario total. Es muy importante la disposición de maneros. Eso específico, cómo se hace, cuál es la respuesta. Trabajando con las comunidades, explicándoles este tipo de cosas. Y la tercera, que también se desata como consecuencia de la primera semana, es la incidencia, digamos, que hace Petro con las posiciones de Banco de la República para aumentar las tasas de La reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez en la década del 90 con la ley 50, finalizando por allá esa década del 80, y la 789 de 2002 se sustentó bajo el mismo argumento. Había que crear condiciones de empleo y había que abaratar los costos laborales para que los empresarios pudieran generar mayores niveles de inversión y pudieran generar mayores oportunidades de trabajo. Ni lo uno ni lo otro. El empresariado lo que hizo fue acumular una mayor ganancia porque en la medida en que abarataron costos laborales, pues tuvieron trabajadores más baratos, con altos niveles de conocimiento, de formación y de capacitación. Pero finalmente no se cumplió el objetivo, porque hoy tenemos los mismos, o teníamos hasta la reforma y hasta la ley laboral del año pasado, unas tasas de desempleo e informalidad muy parecidas a las que teníamos en la década del 2000 y finalizando la década del 80. O sea, desmintieron completamente con esa reforma que abaratar costos iba de alguna manera a generar mayores puestos de trabajo. Hoy hay más plata circulando, más recursos, la gente está invirtiendo, entre otras cosas porque la informalidad también puede dignificar la relación laboral. ¿En qué sentido? En que si llega más plata porque hay más plata circulando, pues yo, que tengo trabajadores vinculados o soy un informal, tengo la posibilidad de generar mejores condiciones, incluso dignificar mi realidad de trabajo. Eso frente al tema de la reforma laboral. Frente al tema del mínimo y las tasas de interés, pues Carlos podrá compartirnos. Para acabar de complementar lo que manifiesta Oscar y con los otros dos elementos, el tema del argumento, inclusive fue más allá del argumento de mejorar las condiciones para los empleadores o para los grandes capitalistas y supuestamente así aumentar la productividad y tener más puestos de trabajo, cosa que ya lo comprueba Oscar, fue hacia algo más allá y fue la privatización de las empresas. Hasta ahora, hoy todavía seguimos experimentando la privatización de lo público en escenarios de gobierno de derecha. Caso Antioquia. Antioquia hace poco vendió las últimas acciones que tenía de UNE a la empresa Tigo y vendieron también a Movistar, que tenía las últimas cositas que quedaban por allá de Telecom, y vendieron a Millicom, que es una multinacional de telecomunicaciones, en ese escenario, y hoy están llamando a esas trabajadoras y a esos trabajadores a ofrecerles planes de retiro voluntario. Entonces, ese escenario y ese argumento que ellos usaron es el mismo que seguirán usando, porque la política neoliberal es una y el elemento de ellos es capitalizar, defender el capital a costa de inclusive la mano de obra. ¿Listo? Entonces, en ese escenario. En el segundo escenario, el salario mínimo responde a algo, y algo bien importante que es relativo, que nosotros
lo llevemos a los diferentes escenarios. Y es que parte de un estudio que no es nuestro, de un estudio de la OIT. La OIT da unos direccionamientos a la Organización Internacional del Trabajo, donde hace un estudio para el país y donde demuestra que ese salario mínimo vital y móvil que está establecido en nuestra Constitución política, que eso no viene de otra parte y que viene de esos acuerdos con la OIT, estaba muy por debajo de lo que debiera hoy tener la población colombiana. Cuando la OIT hace ese estudio, tiene más o menos un desfase o una diferencia aproximadamente del 27%, que era lo que se debió haber aumentado el salario mínimo si hubiese respondido totalmente a ese estudio que hacía la OIT. ¿Qué pasa? Claro, no podíamos aumentar de una sola el salario mínimo en un 27%. Y lo último que se podía hacer era el 19, pero si ustedes miran la comparación de los salarios mínimos en los últimos 30 años hacia acá, en los 4 años de este gobierno, el salario ha aumentado aproximadamente entre un 40 y 45% en comparación a los aumentos que hacían gobiernos neoliberales, que en los periodos de 4 años no aumentaban más allá de un 16, máximo un 20%. Los aumentos que teníamos, digámoslo, altos o significativos estaban de gobiernos del 96 hacia atrás, y a partir de ese momento, digamos que con la llegada de ciertos señores que ahorita mencionaba Oscar, como Uribe y otros más, simplemente lo que hizo fue casi que congelar el aumento de los salarios mínimos. Y con relación al tema del Banco de la República, pasa lo que pasa no solo en el Banco de la República, y es que seguimos en escenarios de poder, con estados, con actores que nada tienen que ver con las políticas que promueve este gobierno y que aspiramos se promuevan en el gobierno siguiente de Iván Cepeda. Por lo tanto, generan una serie de talanqueras para impedir que el progreso y las políticas reales en favor del pueblo colombiano se puedan dar como es. Pasa entonces el escenario del tema de las tasas de interés, y ustedes van a hacer la misma comparación también con gobiernos anteriores. Con una inflación mayor tenían tasas de intereses inferiores a las que hoy nos tienen a nosotros, demostrando una inflación mucho inferior a la que se demostraba en esos gobiernos anteriores. ¿Cuál es la decisión o la conclusión ahí? Que la talanquera o el gran capital o los grandes capitales están usando el Banco de la República para frenar un poco más lo que podría ser inversión social y que se dinamice un poco más la economía del país de lo que ya alcanzaba el gobierno nacional. Es decir, la tasa de interés lo que busca es reconocer un mayor valor para el que tiene plata guardada. Y el que tiene la plata, pues va y la guarda y no la invierte. ¿La invierte en qué? En oportunidades laborales, en negocio, etcétera, etcétera. Lo que hace básicamente el Banco de la República es limitar el recurso circulando, generando posibilidades de empleo y dinamizando la economía. Lo que hace es proteger esos grandes capitales que nosotros estamos guardando. O sea, un trabajador promedio que tiene para ir a entregarle a un banco para que le genere un interés alto. Al contrario, le va a tocar pagar porque es el que se endeuda con tarjetas de crédito, ¿cierto? El que hace préstamo en el banco para poder consumir, y ese es el que va a tener que pagar un mayor valor por el costo de ese dinero. Entonces, ¿qué hizo básicamente el Banco de la República? Evitar que haya dinero circulando con el argumento de que eso iba a impactar positivamente, iba a frenar el tema de la inflación. Se ha demostrado específicamente que esa es una variable, pero que no es la totalidad de las variables. Hay temas relacionados con un asunto que es bueno tener en cuenta. El gobierno expidió el decreto del aumento del salario mínimo, pero inmediatamente decidió controlar el incremento en los costos de los principales productos de la canasta familiar. ¿Y qué ha visto este gobierno? Hay que producir comida. En la medida en que es la comida la que mayor impacta el costo de vida. En la medida en que produzcamos comida, y este país tiene todas las posibilidades del mundo para producir la comida que queramos. Se nos olvidó que terminamos importando el trigo, el plátano, el arroz, el maíz, la papa, el café. ¡El café! Nosotros estamos importando, o veníamos importando, no sé cuál sea el porcentaje hoy, hasta 16 millones de toneladas de alimento al año, cuando en la década del 90 importábamos entre 400 y 500 mil toneladas. Mire cuánto sumamos nosotros importando la comida que antes producíamos. Este gobierno está apostando ¿a qué? A una reforma agraria de carácter integral, que tampoco, porque quisieron decirlo, que era que el gobierno iba a expropiar
a los grandes propietarios de tierra. No, eso ya lo había emitido Uribe por allá en su primer mandato. Existe en la ley. Lo que dijo este gobierno es: hermano, produzca comida. No tiene plata, yo le presto. No quiere que le preste, no quiere producir, atiéndeme la propiedad, pero no quiere producir, no me la quiere alquilar, no sigue para producir comida, entonces pague impuestos. Hay que tener tierra y tengo, entonces pague impuestos. Entonces, los medios de comunicación nos ven una retórica distinta. Entonces es importante tener en cuenta por qué la figura de la tasa de interés y a quién está jugando el Banco de la República, ¿no? Y quiénes son los nombrados en la Junta Directiva del Banco de la República, porque hasta los que nombra el gobierno se le tuercen, que es la otra discusión, ¿cierto? Porque llegan básicamente alimentando intereses particulares, que es lo que hay que tener en cuenta.